¿Y si te dijera que durante más de 3 siglos el mayor enemigo de la fe actuaba en nombre de ella? Sevilla, 1481. Una plaza abarrotada, un silencio cortante y 6 figuras avanzando hacia la hoguera. No hay armas ni rebelión, solo personas marcadas por un color, el amarillo de los sanbenitos. Su crimen, haber rezado en secreto según la fe de sus ancestros. Así comenzó la Inquisición española, una maquinaria de miedo que transformó la espiritualidad en instrumento de control y el evangelio en sentencia de muerte. Esta no es una historia lejana, es una advertencia disfrazada de pasado. Cuando el poder y la fe se abrazan sin límites, la compasión puede arder con las mismas llamas que dicen proteger la verdad. Prepárate para conocer el terror oculto de la fe. Cómo la fe, que debería ser un refugio de esperanza, puede transformarse en un arma de terror. En las calles de Sevilla, en un caluroso día de febrero de 1481, el silencio se apodera de la multitud. 6 hombres y mujeres, con sanbenitos amarillos que marcan su condena, son conducidos a la hoguera. Sus crímenes, practicar en secreto la fe judía después de haberse convertido al cristianismo. Este es el primer auto de fe de la Inquisición española, una institución que durante más de 3 siglos sembraría el miedo en los corazones de millones de personas. La Inquisición no fue simplemente un tribunal religioso, fue una compleja maquinaria de control social que operó entre 1478 y 1834, extendiéndose desde España hasta sus colonias en América, con ramificaciones en Italia y Portugal. Creada oficialmente por los reyes católicos mediante bula papal, su propósito declarado era mantener la pureza de la fe católica en sus reinos. Pero bajo esta noble apariencia se escondía un instrumento de poder político y religioso sin precedentes. Lo que hace a la Inquisición particularmente aterradora no fue solo su capacidad para ejecutar a los condenados, sino la forma metódica y calculada con la que operaba. El proceso inquisitorial comenzaba con una denuncia anónima, seguida por un arresto secreto, a menudo en medio de la noche. El acusado no conocía a sus acusadores ni las pruebas en su contra. El sistema estaba diseñado no para probar la inocencia, sino para extraer confesiones. Nadie esperaba la Inquisición española, dice un famoso sketch cómico, pero en realidad todos la esperaban, y ese era precisamente su poder, el miedo constante. Los archivos históricos revelan números escalofriantes. Se estima que unas 150.000 personas fueron procesadas durante los 3 siglos y medio de existencia de la Inquisición española, con entre 3.000 y 5.000 ejecuciones directas. Pero estas cifras no capturan el verdadero impacto, el terror psicológico que afectó a generaciones enteras. Familias destruidas por denuncias entre vecinos, bibliotecas enteras quemadas, ideas silenciadas y una cultura de sospecha que penetró en todos los aspectos de la vida cotidiana. El título, El terror oculto de la fe, refleja la paradoja central de la Inquisición, una institución que afirmaba proteger la santidad de la fe cristiana, pero que en su metodología contradecía los valores fundamentales de compasión y misericordia que predicaba. Esta dualidad siniestra, hacer el mal en nombre del bien, es lo que hace de la Inquisición no solo un capítulo oscuro de la historia, sino una advertencia atemporal sobre cómo los ideales más nobles pueden corromperse cuando se combinan con el poder absoluto y el fanatismo. Como un reino que había sido ejemplo de convivencia entre culturas, se convirtió en el hogar del tribunal religioso más temido de la historia. Para entenderlo, debemos viajar a la España medieval, una tierra donde cristianos, musulmanes y judíos habían coexistido durante siglos en lo que algunos historiadores han llamado la convivencia. En las calles de Toledo, Córdoba o Granada,
Las llamadas a la oración del muezín se mezclaban con el sonido de las campanas de las iglesias y los cantos de las sinagogas. Esta España diversa, sin embargo, comenzaría a desaparecer con la culminación de la Reconquista, el largo proceso de recuperación cristiana de los territorios musulmanes de la península. En 1469, un matrimonio cambiaría el curso de la historia española. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla unieron dos de los reinos cristianos más poderosos de la península. Conocidos como los Reyes Católicos, su visión era clara: crear una España unificada bajo una sola corona y una sola fe. Esta ambición política se entrelazaba perfectamente con el fervor religioso de la época. La unidad religiosa no era solo una cuestión espiritual, sino un asunto de Estado. Un reino, una fe, se convirtió en el lema no declarado de su reinado. El punto de inflexión llegó el 1 de noviembre de 1478, cuando el Papa Sixto IV, mediante la bula Exigit Sinceras Devotionis Affectus, autorizó a los monarcas españoles a nombrar inquisidores en sus reinos. A diferencia de la Inquisición medieval, que dependía directamente de Roma, la Inquisición española quedó bajo control real, convirtiéndose en una herramienta tanto religiosa como política. El primer tribunal se estableció en Sevilla en 1480 y con rapidez asombrosa el terror se extendió por toda la península. La expulsión de los judíos en 1492, el mismo año del descubrimiento de América, y la conquista de Granada, último bastión musulmán, marcó el siguiente paso en esta transformación radical del paisaje religioso español. Aproximadamente 100.000 judíos que no aceptaron la conversión tuvieron que abandonar sus hogares, dejando atrás propiedades, negocios y siglos de historia. Prefiero perder mis súbditos ricos por judíos que conservarlos empobrecidos por cristianos, habría dicho la reina Isabel, revelando la fusión de motivaciones económicas, políticas y religiosas detrás de esta decisión. Los musulmanes enfrentarían un destino similar décadas después. Inicialmente se les permitió mantener su fe bajo ciertas restricciones, pero en 1502 se les ofreció la misma disyuntiva que a los judíos: conversión o expulsión. Muchos escogieron convertirse, pasando a ser conocidos como moriscos. Sin embargo, estas conversiones masivas y forzadas crearon un nuevo problema. ¿Cómo asegurar que estos nuevos cristianos realmente habían abandonado sus antiguas creencias? La respuesta fue la Inquisición, que dirigió gran parte de sus esfuerzos a vigilar a estos cristianos nuevos, buscando cualquier señal de que mantenían sus prácticas anteriores en secreto. ¿Cómo funcionaba este implacable mecanismo que podía destruir vidas con la precisión de un relojero? Imagine que es Sevilla, 1492. Una noche cualquiera, Juan Rodríguez, un próspero comerciante de origen judeoconverso, escucha golpes en su puerta. Al abrirla, se encuentra con los familiares de la Inquisición, guardias que vienen a arrestarlo. No le dicen de qué se le acusa, ni quién lo ha denunciado. Solo sabe que debe acompañarlos inmediatamente al castillo de San Jorge, sede del Tribunal Inquisitorial. Sus bienes son confiscados y su familia queda en la incertidumbre. Juan acaba de entrar en la maquinaria de la Inquisición, un sistema del que pocos salían indemnes. La estructura de la Inquisición española estaba diseñada para ser tan eficiente como aterradora. En la cúspide se encontraba el Inquisidor General, nombrado por el rey y confirmado por el Papa, quien presidía el Consejo de la Suprema y General Inquisición, conocido simplemente como la Suprema. Este consejo establecía las políticas generales y supervisaba los tribunales locales distribuidos por todo el reino. Para 1500 existían tribunales en Sevilla, Córdoba, Toledo, Llerena, y más tarde se expandirían a Valencia, Barcelona y eventualmente a las colonias americanas.
Cada tribunal estaba compuesto por 2 o 3 inquisidores, generalmente sacerdotes con formación en derecho canónico, asistidos por un equipo de calificadores, consultores y los temidos familiares, laicos que servían como informantes y guardia personal. El proceso inquisitorial invertía todos los principios de justicia que hoy consideramos fundamentales. Comenzaba con la delación, frecuentemente anónima. Cualquiera podía acusar a su vecino, su competidor comercial o incluso a un familiar de prácticas heréticas. Las denuncias más comunes incluían observar el sabbat judío, abstenerse de comer cerdo, cambiar sábanas los viernes o realizar baños rituales. Tras la denuncia, se realizaba una investigación preliminar y si se consideraba que había causa suficiente, se procedía al arresto. Una vez encarcelado, el acusado entraba en un limbo legal. No se le informaba de los cargos específicos ni de quién lo había acusado, obligándolo a adivinar sus propios crímenes. Los interrogatorios estaban diseñados para confundir y quebrar psicológicamente al detenido. ¿Por qué crees que estás aquí?, preguntaban los inquisidores, esperando que el miedo llevara al acusado a confesar pecados que quizás ni siquiera habían sido denunciados. El aislamiento era completo, no se permitían visitas y las celdas frías y oscuras estaban diseñadas para intensificar la sensación de abandono y desesperación. Si el acusado no confesaba voluntariamente, se recurría a la tortura, aunque técnicamente solo se permitía una sesión. Sin embargo, los inquisidores encontraron una laguna legal. Podían suspender la sesión y continuarla otro día, efectivamente sometiendo al prisionero a múltiples torturas. La confesión obtenida bajo tormento debía ser ratificada 24 horas después para ser válida, pero pocos tenían el valor de retractarse, sabiendo que eso significaría volver a la cámara de tortura. El destino final se decidía en la consulta de fe, donde los inquisidores y consultores votaban la sentencia. Para los reconciliados, penitencias que podían incluir azotes, prisión, galeras o confiscación de bienes. Para los relapsos, reincidentes o los que se negaban a abjurar, la hoguera esperaba en el auto de fe, el macabro espectáculo público que serviría como culminación del proceso y advertencia para todos. ¿Quién fue el hombre que dio rostro al terror de la Inquisición española? En los pasillos del poder de la corte de los reyes católicos, un fraile dominico de mirada severa y convicciones inquebrantables se convertía en el arquitecto de la maquinaria del miedo. Tomás de Torquemada, nacido alrededor de 1420 en Valladolid, paradójicamente provenía de una familia con antepasados judíos conversos. Un detalle que algunos historiadores sugieren podría explicar su posterior celo persecutorio, como un intento de borrar cualquier sospecha sobre su propia limpieza de sangre. La ascensión de Torquemada al poder comenzó como confesor de la joven Isabel cuando aún era princesa. Su influencia sobre ella fue profunda, moldeando su visión religiosa y política en momentos cruciales. Cuando Isabel se convirtió en reina, recordó a su leal consejero espiritual. En 1483, solo 5 años después del establecimiento de la Inquisición española, Torquemada fue nombrado Inquisidor General, un puesto que ocuparía hasta su muerte en 1498. Durante estos 15 años, transformó lo que había comenzado como un tribunal regional en Sevilla en una red nacional de terror institucionalizado. Bajo su liderazgo, la Inquisición adoptó el manual conocido como Instrucciones, un detallado conjunto de reglas procesales que establecía métodos de interrogatorio, procedimientos de tortura y criterios para evaluar la evidencia. Torquemada, personalmente, supervisó la redacción de este documento en 1484, creando así el marco legal que permitiría a la Inquisición operar con apariencia de legitimidad.
Entre sus innovaciones más siniestras estaba el sistema de delación anónima y la práctica de ocultar al acusado la identidad de sus acusadores, elementos que aún hoy son reconocidos como violaciones fundamentales del debido proceso. Las estadísticas de su mandato son estremecedoras. Se estima que bajo su supervisión, aproximadamente 2.000 personas fueron enviadas a la hoguera y otras 15.000 sufrieron diversas formas de reconciliación que podían incluir confiscación de bienes, prisión, azotes o el humillante San Benito, la prenda que identificaba públicamente a los penitentes. Pero quizás su mayor logro fue convertir la Inquisición en un espectáculo público a través de los elaborados autos de fe, ceremonias donde las sentencias se leían y ejecutaban ante multitudes. El más notorio fue el auto de fe de Toledo en 1486, donde 750 personas fueron penitenciadas y 27 quemadas vivas. La figura de Torquemada pronto se convirtió en sinónimo de fanatismo implacable. Se cuenta que vivía austeramente, rechazando lujos personales mientras acumulaba poder institucional. Viajaba siempre con una escolta de 50 familiares a caballo y 250 hombres armados, temiendo, no sin razón, por su vida. La leyenda dice que dormía con un colmillo de jabalí bajo la almohada, supuestamente para detectar veneno en su comida. En sus últimos años, al parecer atormentado por pesadillas, ordenó construir una fortaleza monasterio en Ávila, donde pasaría sus últimos días. Tras su muerte, su legado continuaría por más de 3 siglos y su nombre se convertiría en símbolo universal de persecución religiosa, tanto que Dostoyevski lo utilizaría siglos después como arquetipo del inquisidor en su famoso pasaje de Los hermanos Karamazov. Torquemada no solo administró el terror, lo institucionalizó, creando un sistema que sobreviviría largamente a su creador. ¿Quiénes fueron los que sufrieron el peso de la maquinaria inquisitorial? Al amanecer, en la pequeña aldea de Quintanar, cerca de Toledo, la familia Benito se prepara para iniciar su día como cualquier otro. Rebeca, que ahora se llama María desde su conversión al cristianismo hace 20 años, barre cuidadosamente la casa como cada viernes, prepara un guiso sin cerdo para la cena y cuando nadie mira, cambia las sábanas de su cama. No sabe que su vecina Luisa la observa desde hace meses, contando cada pequeño gesto que pudiera delatar sus antiguas costumbres judías. Esa noche, Rebeca y toda su familia serán arrestados por judaizantes. Su historia es solo una entre miles que ilustran el perfil de las víctimas de la Inquisición. Los principales objetivos de la Inquisición española fueron los conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo, conocidos despectivamente como marranos, y sus descendientes. Las sospechas recaían especialmente sobre aquellos que habían prosperado económicamente o alcanzado posiciones de influencia. Un simple acto como barrer la casa el viernes, preparación para el sabbat judío, abstenerse de comer cerdo, celebrar ciertas fiestas o incluso mantener hábitos de higiene particulares podía despertar sospechas. El caso emblemático del Santo Niño de la Guardia en 1491 ejemplifica la paranoia antisemita. Varios conversos fueron acusados de un supuesto crimen ritual contra un niño cristiano que nunca existió, en un pueblo donde no se había reportado ninguna desaparición infantil. A pesar de la evidente falsedad de las acusaciones, todos fueron quemados en la hoguera. El segundo grupo más perseguido fueron los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo tras la caída de Granada. Al igual que los conversos judíos, se sospechaba que mantenían sus prácticas religiosas en secreto. Acciones tan simples como abstenerse de beber vino, realizar abluciones rituales o hablar árabe podían llevar a la detención. Las comunidades moriscas de Valencia, Aragón y Granada sufrieron especialmente este acoso sistemático. En 1609,
La persecución culminaría con su expulsión definitiva, privando a España de cientos de miles de agricultores, artesanos y comerciantes, con consecuencias económicas devastadoras para regiones enteras. Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, un nuevo enemigo apareció en el horizonte inquisitorial. Aunque el protestantismo nunca logró establecerse significativamente en España, la paranoia ante la infección luterana llevó a brutales represiones. Los autos de fe de Valladolid y Sevilla en 1559 destruyeron los pequeños círculos protestantes españoles, enviando a la hoguera a figuras notables como el doctor Agustín Casalla o el académico Carlos de Seso. La mera posesión de una Biblia en castellano o libros de autores sospechosos podía desencadenar una investigación. Esta obsesión aislaría culturalmente a España del resto de Europa durante siglos. Las mujeres constituyeron un grupo especialmente vulnerable. Acusaciones de brujería, superstición o alumbradismo, misticismo considerado herético, recaían desproporcionadamente sobre ellas. Parteras, curanderas, viudas independientes o simplemente mujeres que no se ajustaban a los estrictos roles de género eran blancos fáciles. Aunque España tuvo menos procesos por brujería que otros países europeos, en parte gracias al escepticismo de inquisidores como Alonso de Salazar, quien tras investigar los casos de Zugarramurdi en 1610 concluyó que eran principalmente producto de la histeria colectiva. Muchas mujeres fueron procesadas por superstición o pacto con el demonio. La Inquisición funcionó así como un mecanismo de control social y de género, castigando a quienes se desviaban de las normas establecidas, fueran estas religiosas, culturales o de comportamiento. El verdadero crimen, en muchos casos, no era tanto la herejía como la diferencia. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se justifica en nombre de Dios? En las profundidades del castillo de San Jorge en Sevilla, una joven conversa llamada Esther tiembla mientras es conducida a una habitación de la que muchos hablan, pero pocos regresan con el alma intacta. La puerta se cierra tras ella y a la luz vacilante de las antorchas distingue siluetas metálicas de formas extrañas. El inquisidor le habla con voz calmada. Hija mía, solo queremos salvar tu alma. Confiesa tus pecados y evitarás el tormento. Este momento, repetido miles de veces durante 3 siglos, representaba el punto en que el terror psicológico de la Inquisición se transformaba en dolor físico. Contrario a la creencia popular, la tortura no era el primer recurso de la Inquisición, sino su último método para obtener confesiones. Los registros históricos indican que se utilizó en aproximadamente el 2-3% de los casos. Sin embargo, esta estadística, engañosamente baja, no disminuye su importancia. La simple amenaza de tortura era a menudo suficiente para quebrar la voluntad de los acusados. Además, estos porcentajes representan miles de personas que sufrieron tormentos físicos inimaginables. La Inquisición española reconocía oficialmente 3 métodos principales de tortura: la garrucha, el potro y la toca, o tortura del agua, aunque en la práctica existían numerosas variaciones. La garrucha consistía en atar las manos del acusado a la espalda y suspenderlo por los brazos mediante una polea. El cuerpo se elevaba hasta el techo y luego se dejaba caer bruscamente, deteniéndose antes de tocar el suelo. Este proceso provocaba dislocaciones en los hombros y brazos, causando un dolor insoportable que aumentaba con cada caída. Los registros del Tribunal de Toledo describen cómo un comerciante llamado Samuel Núñez gritaba a cada descenso, suplicando misericordia y confesando finalmente haber observado el Sabbat judío. La sesión terminó cuando los médicos presentes advirtieron que una caída más podría resultar fatal, lo que hubiera sido contraproducente para el objetivo inquisitorial: salvar almas,
no acabar con vidas. El potro o rack era quizás el instrumento más temido. El acusado era atado por las muñecas y tobillos a un bastidor rectangular. Mediante un sistema de poleas y ruedas, el cuerpo se estiraba gradualmente, dislocando articulaciones y, en casos extremos, separando miembros. Un refinamiento particularmente cruel consistía en aplicar cuerdas finas alrededor de los brazos y piernas que cortaban la piel al tensarse. El dolor era tan extremo que incluso los más resistentes solían quebrantarse. Los manuales inquisitoriales advertían a los torturadores que controlaran cuidadosamente la intensidad. Aumentar gradualmente el tormento para dar tiempo al acusado de reflexionar sobre su salvación. Esta fría racionalidad administrativa hacía aún más terrorífico el procedimiento. La toca o tortura del agua era particularmente eficaz en crear una sensación de muerte inminente. Se colocaba un paño sobre la cara del prisionero atado a una especie de camilla inclinada. Luego se vertía agua lentamente sobre el paño, entrando en la boca y nariz del acusado, creando una sensación de ahogamiento. El agua se administraba en medidas precisas, a veces hasta 6 jarras de 2 litros cada una. Un testimonio de 1528 de una víctima llamada Isabel de Montoya describe la experiencia como morir y volver a la vida repetidamente. Esta técnica, tristemente, tiene ecos perturbadores en métodos de interrogatorio contemporáneos como el waterboarding, demostrando la persistencia histórica de la tortura. Es importante señalar que, a diferencia de otros tribunales seculares de la época, la Inquisición tenía reglas estrictas sobre la aplicación de la tortura. Debía estar presente un médico para asegurar que el acusado sobreviviera. No se permitía derramar sangre, aunque esta regla se interpretaba libremente, y técnicamente solo se permitía una sesión de tortura por caso. Sin embargo, mediante el artificio legal de suspender la sesión en lugar de terminarla, los inquisidores podían continuar al día siguiente. Toda confesión obtenida bajo tortura debía ser ratificada 24 horas después, en teoría sin coacción, pero la amenaza implícita era clara. Retractarse significaba volver a la cámara de tortura. Estas normativas, lejos de humanizar el proceso, solo añadían una capa de legitimidad jurídica a lo que esencialmente era un sistema diseñado para quebrar la voluntad humana a través del dolor y el miedo. La verdadera eficacia de estos instrumentos no residía solo en el sufrimiento físico que infligían, sino en su valor como amenaza. Bastaba mostrarlos al acusado para que muchos confesaran antes de experimentarlos. ¿Cómo se convierte el sufrimiento humano en espectáculo público? Amanece en la Plaza Mayor de Madrid un domingo de junio de 1680. Desde la madrugada, miles de personas han ido ocupando las gradas construidas especialmente para la ocasión. Las ventanas de los edificios circundantes se alquilan a precio de oro. La aristocracia ocupa balcones privilegiados. El rey Carlos II y su esposa llegan con toda la pompa de la corte. No es una fiesta cualquiera, es el auto de fe más grandioso del siglo, donde 118 condenados enfrentarán su destino. Entre ellos, 21 serán relajados al brazo secular para morir en la hoguera. No se trata solo de un juicio, es una representación teatral del poder divino y terrenal, un sermón visual sobre las consecuencias de desviarse de la ortodoxia. El auto de fe, del latín actus fidei, acto de fe, constituía la culminación pública del proceso inquisitorial, una ceremonia cuidadosamente orquestada para maximizar su impacto psicológico y social. Comenzaba al amanecer con la procesión de los condenados, quienes marchaban vistiendo el San Benito, una prenda amarilla con símbolos que indicaban la naturaleza de su herejía. Los reconciliados llevaban una cruz amarilla, mientras que los condenados a muerte portaban un San Benito con llamas y demonios,
a veces complementado con una coroza, un gorro cónico que aumentaba su visibilidad entre la multitud. Esta procesión avanzaba lentamente hacia la plaza principal, acompañada por familiares de la Inquisición, clérigos, autoridades locales y, en ocasiones especiales, incluso el monarca, simbolizando la unión entre Iglesia y Estado en la defensa de la fe. Una vez en la plaza, comenzaba la ceremonia religiosa con una misa solemne y un sermón que podía durar horas, explicando la importancia de erradicar la herejía. Luego venía el momento central, la lectura de las sentencias individuales. Cada condenado era llamado al estrado para escuchar públicamente sus crímenes y castigo. Los penitenciados más leves recibían azotes o confiscaciones de bienes. Los más graves enfrentaban prisión perpetua o servicio en galeras reales, un destino que equivalía a una muerte lenta. Finalmente, los relajados al brazo secular, la Inquisición no ejecutaba directamente, sino que entregaba al condenado a las autoridades civiles, escuchaban su sentencia de muerte. En teoría, se les ofrecía una última oportunidad de arrepentimiento. Quienes abjuraban recibían el privilegio de ser estrangulados antes de que las llamas consumieran su cuerpo. Quienes se mantenían firmes en su fe morían vivos entre las llamas. El auto de fe más famoso de la historia española fue probablemente el celebrado en Madrid el 30 de junio de 1680, inmortalizado por el pintor Francisco Risi en un cuadro que hoy cuelga en el Museo del Prado. Este evento, organizado para impresionar al joven rey Carlos II, duró desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Las crónicas relatan que se construyó un enorme anfiteatro con capacidad para miles de espectadores. Los condenados incluían judaizantes, blasfemos, bígamos y hechiceras. La ceremonia en la plaza duró 14 horas, tras las cuales los condenados a muerte fueron trasladados al quemadero de la Puerta de Fuencarral, donde las ejecuciones continuaron hasta la madrugada. El costo del espectáculo fue astronómico: 28.000 ducados, equivalentes a millones de euros actuales. Este despliegue no era accidental. Constituía una demostración calculada del poder absolutista sobre los cuerpos y las almas. La importancia social del auto de fe trascendía lo religioso, funcionando como una válvula de escape para tensiones sociales y un recordatorio visible de las jerarquías de poder. Se declaraban días festivos, se suspendían las actividades comerciales, y asistir se consideraba tanto un deber religioso como una forma de entretenimiento popular. Las familias llevaban a sus hijos para que presenciaran las consecuencias de la herejía. Los autos generales, que involucraban a múltiples condenados y gran pompa, podían atraer visitantes de pueblos cercanos, convirtiendo la ciudad en un centro de peregrinación macabra. Francisco de Quevedo, el célebre escritor del Siglo de Oro, describió un auto de fe como el espectáculo más hermoso que puede ver la piedad cristiana, reflejando cómo estas ejecuciones eran percibidas no como actos de crueldad, sino como triunfos de la fe. Con el tiempo, la frecuencia e intensidad de los autos de fe disminuyó. En el siglo XVIII, influenciado por la Ilustración, el espectáculo público fue perdiendo relevancia. Los grandes autos generales fueron reemplazados por ceremonias más modestas en iglesias, conocidas como autillos. La última ejecución pública de la Inquisición española tuvo lugar en Valencia en 1826, cuando el maestro Cayetano Ripoll fue ahorcado, no quemado, por enseñar deísmo a sus alumnos. Este final relativamente anticlimático contrastaba dramáticamente con los grandiosos espectáculos de siglos anteriores. Sin embargo, el legado psicológico del auto de fe perduró en la memoria colectiva española, creando una cultura donde la conformidad pública con las normas establecidas se convirtió en estrategia de supervivencia.
El verdadero éxito del auto de fe no se medía por el número de ejecutados, sino por los miles que modificaban su comportamiento por miedo a aparecer algún día en ese teatro del horror. ¿Cómo se trasplantó esta maquinaria de terror al Nuevo Mundo? Cuando Hernán Cortés pisó tierra azteca en 1519, llevaba consigo no solo arcabuces y caballos, sino también una visión del mundo donde la evangelización y la conquista eran inseparables. Sin embargo, el establecimiento formal de la Inquisición en América tendría que esperar. Inicialmente, funciones inquisitoriales fueron ejercidas por obispos como Juan de Zumárraga en México, quien en 1539 presidió el juicio y ejecución en la hoguera del cacique de Texcoco, don Carlos Chichimeca Tecutli, por mantener creencias ancestrales. Este caso alertó incluso a las autoridades españolas sobre los excesos en la evangelización temprana, llevando a reprimendas reales. No obstante, la semilla estaba plantada. La fe debía ser vigilada tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. El establecimiento oficial de la Inquisición en América llegó en la segunda mitad del siglo XVI, con la creación de tribunales permanentes en Lima, 1570, México, 1571, y Cartagena de Indias, 1610. Estos tres tribunales tenían jurisdicción sobre territorios enormes. El de Lima abarcaba toda Sudamérica excepto Venezuela y parte de Colombia. El de México cubría desde California hasta Panamá y las Filipinas, mientras que Cartagena vigilaba el Caribe, Venezuela y parte de Colombia. Esta vasta extensión geográfica presentaba desafíos logísticos considerables. A diferencia de España, donde un tribunal podía abarcar una provincia, en América un solo tribunal debía supervisar territorios equivalentes a varios países europeos. Esto significaba que la presencia inquisitorial era más simbólica que omnipresente, concentrándose en ciudades principales y dependiendo de comisarios en localidades remotas. La Inquisición americana desarrolló características distintivas que reflejaban las realidades sociales del continente. Una diferencia fundamental fue su jurisdicción. Los indígenas fueron excluidos de su competencia, considerados neófitos en la fe y, por tanto, bajo la tutela de autoridades eclesiásticas ordinarias. Esta excepción, motivada tanto por pragmatismo político como por cierta visión paternalista, no significaba clemencia, simplemente cambiaba quién administraba la disciplina religiosa. Por otra parte, los principales objetivos del Santo Oficio americano fueron diferentes a los de España. Si bien los judaizantes fueron perseguidos intensamente, especialmente en México y Lima, durante el siglo XVII, otros grupos cobraron relevancia. Practicantes de religiones africanas, brujos y hechiceros, frecuentemente esclavos o sus descendientes, bígamos, solicitantes, sacerdotes que seducían a mujeres en el confesionario y extranjeros sospechosos de protestantismo. El caso emblemático que ilustra la Inquisición americana es el de las complicidades grandes en Lima, 1635-1639, cuando se descubrió una supuesta red de criptojudíos portugueses. Comenzó cuando un joven denunció a su propio padre por prácticas judaicas. Las detenciones se multiplicaron, llevando a más confesiones y delaciones. El auto de fe del 23 de enero de 1639 en Lima fue uno de los más grandes del Nuevo Mundo. 63 reconciliados y 11 relajados al brazo secular, incluyendo a figuras prominentes como Manuel Bautista Pérez, uno de los comerciantes más ricos del virreinato. Este episodio reveló tanto el poder de la Inquisición para desarticular comunidades enteras como sus motivaciones económicas. Las confiscaciones de bienes a los acaudalados comerciantes portugueses restauraron las finanzas del tribunal limeño, que pasaba por dificultades.
En las regiones fronterizas y áreas de menor control colonial, la Inquisición enfrentó el desafío del sincretismo religioso. En Cartagena, centro del comercio de esclavos, las prácticas religiosas africanas se mezclaban con el catolicismo, creando formas de resistencia cultural que desconcertaban a los inquisidores. Paula de Eguiluz, una mujer mulata procesada 3 veces entre 1624 y 1636 por brujería y pacto demoníaco, ejemplifica estos casos. Sus conocimientos de hierbas medicinales y rituales de sanación la hicieron popular incluso entre la élite cartagenera. Aunque torturada y penitenciada, logró sobrevivir y eventualmente establecerse como curandera reconocida, demostrando los límites prácticos del control inquisitorial en contextos coloniales. De manera similar, en México, el tribunal dedicó considerable energía a perseguir supersticiones, desde curanderos indígenas que operaban en los márgenes legales hasta españoles y mestizos que incorporaban elementos nativos en sus prácticas religiosas. Esta lucha contra el sincretismo evidenciaba un objetivo más amplio: no solo eliminar herejías formales, sino homogeneizar culturalmente el imperio español, suprimiendo expresiones culturales que desafiaban la uniformidad deseada por la corona y la iglesia. ¿Qué ocurre con una sociedad que vive durante siglos bajo la sombra del miedo? En una pequeña ciudad castellana de 1630, una familia se reúne para cenar. La conversación fluye, pero hay temas que nadie toca. Cuando el hijo menor hace una pregunta inocente sobre un vecino que desapareció repentinamente, su padre lo silencia con una mirada. La madre cambia rápidamente de tema. Años más tarde, este niño entenderá el mensaje implícito. Hay cosas de las que no se habla, pensamientos que no se comparten, preguntas que no se formulan. Esta escena, multiplicada por millones a lo largo de generaciones, ilustra el impacto más profundo y duradero de la Inquisición: la creación de una cultura del silencio y la sospecha. El clima de paranoia y delación promovido por la Inquisición transformó radicalmente el tejido social de las comunidades bajo su influencia. El sistema de denuncias anónimas convirtió a vecinos, amigos e incluso familiares en potenciales amenazas. Los registros inquisitoriales están llenos de casos donde esposas denunciaban a maridos, hermanos a hermanos y aprendices a maestros. En Valencia, un zapatero fue denunciado por su propio hijo por hacer comentarios escépticos sobre los milagros. En México, un comerciante acusó a su competidor de observar el Sabbat judío. Estos casos no eran excepcionales, sino sintomáticos de una sociedad donde la delación se había normalizado, a veces por convicción religiosa, pero frecuentemente por envidia, venganza o interés económico. El historiador Henry Kamen ha argumentado que la Inquisición funcionó como una válvula de escape para tensiones sociales preexistentes, canalizando conflictos comunitarios a través de un sistema institucionalizado de control social. La censura intelectual representó otro aspecto fundamental del impacto cultural inquisitorial. A través del índice de libros prohibidos, actualizado periódicamente, la Inquisición controló qué podían leer y pensar los habitantes del Imperio Español. No solo se prohibían obras abiertamente protestantes o judías, sino también textos científicos, filosóficos o literarios considerados peligrosos para la ortodoxia. La biblioteca ideal del español contrarreformista estaba severamente limitada. Los libreros debían presentar inventarios regulares y los puertos y fronteras eran vigilados para evitar la entrada de libros prohibidos. Inspectores visitaban bibliotecas privadas buscando materiales sospechosos. El caso de Fray Luis de León, prestigioso académico encarcelado durante 5 años, 1572-1576, por traducir el Cantar de los Cantares al castellano,
ejemplifica cómo ni siquiera figuras respetadas estaban exentas de este control. Cuando finalmente fue liberado y regresó a su cátedra en Salamanca, según la tradición comenzó su clase con la famosa frase «decíamos ayer», como si 5 años de prisión pudieran ser ignorados con elegante desdén. Las consecuencias económicas fueron igualmente profundas. La persecución de conversos, muchos de ellos comerciantes y artesanos prósperos, privó a España de una clase media emprendedora. La posterior expulsión de los moriscos en 1609-1614 eliminó aproximadamente 300.000 productivos agricultores, artesanos y comerciantes. Regiones enteras como Valencia nunca se recuperaron completamente de esta pérdida demográfica. Más sutilmente, el clima de sospecha desalentaba la innovación y el riesgo empresarial. Destacarse demasiado podía atraer atención indeseada. Estudios económicos modernos han establecido correlaciones entre la intensidad de la actividad inquisitorial en diferentes regiones y su posterior desarrollo económico, sugiriendo efectos negativos a largo plazo en confianza social, emprendimiento y alfabetización. El historiador Earl Hamilton señaló que mientras España se aferraba a la ortodoxia religiosa, naciones como Inglaterra y Holanda desarrollaban sistemas bancarios modernos, compañías comerciales y avances científicos que eventualmente les darían ventaja geopolítica. Quizás el legado más duradero de la Inquisición fue psicológico, la internalización del miedo y la autocensura. No era necesario que todos fueran procesados, bastaba que cualquiera pudiera serlo. Esta amenaza omnipresente generó lo que podríamos llamar una mentalidad inquisitorial, que perduró mucho después de la abolición de la institución. Conformismo externo independientemente de las convicciones internas, desconfianza hacia ideas extranjeras y una marcada división entre la esfera pública y los pensamientos privados. El filósofo Américo Castro argumentó que este vivir desconfiado configuró aspectos fundamentales del carácter nacional español. La famosa frase atribuida a Miguel de Unamuno, siglos después, que inventen ellos, reflejaba esta persistente desconexión entre España y las corrientes intelectuales europeas, un aislamiento cultural con raíces en la era inquisitorial. La mentalidad que permitió a la Inquisición funcionar durante 3 siglos no desapareció simplemente con su abolición formal en 1834. Sus ecos culturales y sociales reverberarían en la vida española y latinoamericana durante generaciones, influyendo en actitudes hacia la autoridad, la disidencia intelectual y la diversidad religiosa hasta bien entrado el siglo XX. ¿Cómo llegó a su fin una institución que pareció eterna durante siglos? En la mañana del 29 de julio de 1826, un maestro de escuela valenciano llamado Cayetano Ripoll caminaba hacia la horca en las afueras de Valencia. Su crimen: enseñar deísmo a sus alumnos y negarse a hacer que éstos se arrodillaran ante imágenes religiosas. «Muero reconciliado con Dios y con los hombres», fueron sus últimas palabras antes de que el verdugo cumpliera la sentencia. Su cuerpo fue luego introducido en un barril pintado con llamas, una simulación simbólica de la hoguera tradicional. Pocos de los presentes imaginaban que estaban presenciando la última ejecución ordenada por la Inquisición española, un estertor final de una institución que ya agonizaba desde hacía décadas. El declive de la Inquisición fue un proceso gradual que comenzó mucho antes de su abolición formal. Durante el siglo XVIII, la Ilustración introdujo nuevas corrientes de pensamiento que cuestionaban la autoridad absoluta, tanto de la Iglesia como de la monarquía. En España, aunque estas ideas penetraron más lentamente que en otros países europeos, un grupo de intelectuales y administradores conocidos como ilustrados comenzó a promover reformas modernizadoras.
Bajo el reinado de Carlos III, 1759-1788, la corona limitó progresivamente el poder inquisitorial, especialmente después del caso del ilustrado Pablo de Olavide, cuya condena en 1778 provocó indignación entre las élites intelectuales. Las estadísticas reflejan esta tendencia. Si en el siglo XVI los relajados al brazo secular se contaban por miles, para 1700-1746 solo hubo 111 ejecuciones, y entre 1746 y 1759 solo 10. Durante el reinado de Carlos III, ningún acusado fue enviado a la hoguera. La Inquisición, sin desaparecer, se transformaba en una sombra de lo que había sido, centrándose más en la censura literaria que en la persecución activa de herejes. El verdadero principio del fin llegó con la invasión napoleónica de España en 1808. José Bonaparte, instalado por su hermano como rey de España, abolió la Inquisición por decreto el 4 de diciembre de 1808 como parte de un paquete de reformas modernizadoras. Sin embargo, esta abolición solo fue efectiva en los territorios controlados por los franceses. En las zonas controladas por la resistencia española, las Cortes de Cádiz, asamblea liberal que redactó la primera Constitución española en 1812, debatieron acaloradamente sobre el destino de la institución. Finalmente, el 22 de febrero de 1813, las Cortes declararon la Inquisición incompatible con la Constitución, aboliéndola oficialmente. El decreto destacaba que la defensa de la fe correspondía a los obispos, según las leyes canónicas, y a los jueces civiles en casos de sedición religiosa. Los edificios inquisitoriales fueron reconvertidos, sus propiedades nacionalizadas y sus archivos transferidos a bibliotecas públicas. El historiador liberal Antonio Puig-Blanch publicó La Inquisición sin máscara, obra que expuso los abusos del tribunal y contribuyó a su desprestigio intelectual definitivo. Sin embargo, la historia de la Inquisición tendría aún varios capítulos pendulares, reflejando la agitada política española del siglo XIX. Con el regreso de Fernando VII al trono en 1814, el monarca absoluto restauró la Inquisición junto con otras instituciones del antiguo régimen. Durante este periodo, conocido como el Sexenio Absolutista, 1814-1820, la Inquisición resurgió, aunque con mucho menor vigor y apoyo social. El Trienio Liberal, 1820-1823, la abolió nuevamente, solo para ser restaurada parcialmente durante la década ominosa, 1823-1833, bajo la forma de juntas de fe, tribunales religiosos con funciones similares pero sin el nombre oficial de Inquisición. Fue una de estas juntas la que condenó a Cayetano Ripoll, haciendo de este maestro valenciano la última víctima de la intolerancia institucionalizada que la Inquisición representaba. Con la muerte de Fernando VII en 1833 y el comienzo de la regencia de María Cristina, el decreto del 15 de julio de 1834 abolió definitivamente la Inquisición en todos los dominios españoles, poniendo fin a una institución que había durado 356 años. El desmontaje físico de la Inquisición vino acompañado de su desmantelamiento simbólico. Los edificios que habían albergado los tribunales fueron reconvertidos en oficinas gubernamentales, museos o simplemente demolidos. Los instrumentos de tortura fueron destruidos o preservados como curiosidades históricas. Los archivos, afortunadamente conservados en gran parte, se trasladaron a bibliotecas nacionales, donde historiadores posteriores podrían estudiarlos para reconstruir la historia de la institución. Este legado documental, paradójicamente, permite hoy entender la complejidad del fenómeno inquisitorial más allá de estereotipos. Las cárceles secretas que una vez albergaron a miles de prisioneros quedaron vacías, y el silencio reemplazó los interrogatorios y confesiones forzadas.
El último inquisidor general, Jerónimo Castellón y Salas, murió en el exilio en 1835, llevándose consigo una era de la historia española. La institución que había nacido para unificar España bajo una sola fe terminaba sus días como símbolo del atraso que las nuevas generaciones liberales querían superar. La abolición no significó el fin inmediato de la intolerancia religiosa. La Constitución de 1837 aún declaraba el catolicismo como religión oficial, y la libertad de culto completa no llegaría hasta 1869, pero marcó el fin de su manifestación institucional más temida. ¿Cómo entendemos hoy este oscuro capítulo de la historia? En una tranquila sala de la Universidad de Valencia, una historiadora examina documentos digitalizados del archivo inquisitorial. A pocos kilómetros, turistas fotografían una recreación de instrumentos de tortura en un museo local. En Madrid, un novelista investiga para una nueva obra sobre conversos del siglo XVI. En América Latina, académicos analizan el impacto colonial de los tribunales inquisitoriales. La Inquisición, siglos después de su desaparición, sigue siendo objeto de fascinación, debate y reinterpretación. Como un prisma histórico, cada época y cada observador encuentra en ella reflexiones distintas sobre poder, fe, intolerancia y resistencia humana. La visión contemporánea de la Inquisición está profundamente marcada por lo que los historiadores denominan la leyenda negra, una narrativa crítica sobre España y sus instituciones que comenzó a forjarse en el siglo XVI, principalmente en países protestantes. Autores como John Foxe en Inglaterra o Philippe van Limborch en Holanda publicaron relatos horrorizados sobre las prácticas inquisitoriales, frecuentemente exagerando su crueldad y alcance. Estas obras, junto con grabados sensacionalistas como los de Bernard Picard, crearon en el imaginario europeo una visión de España como el epítome del fanatismo religioso. La Inquisición se convirtió en símbolo de todo lo que la Europa ilustrada rechazaba. En Voltaire, en su Diccionario filosófico, la describió como ese monumento del poder monacal, famoso por sus horrores. Esta imagen se consolidó en la cultura popular a través de obras como El Pozo y el Péndulo, de Edgar Allan Poe, o Cándido, de Voltaire, que presentaban la Inquisición como encarnación de la irracionalidad y la crueldad religiosa. El debate académico moderno sobre la Inquisición ha oscilado entre revisiones críticas de la leyenda negra y nuevas evaluaciones de su impacto real. Historiadores como Henry Kamen, Helen Rawlings y Lou Ann Homsa han cuestionado algunos estereotipos tradicionales, señalando que la Inquisición española, comparada con tribunales seculares contemporáneos, a veces ofrecía mayores garantías procesales y usaba la tortura con menos frecuencia que la justicia ordinaria. El enfoque estadístico ha revelado que el número de ejecutados, aunque trágico, fue significativamente menor que las cifras citadas en la propaganda antiespañola. Aproximadamente 3.000–5.000 ejecuciones en 350 años, frente a las decenas de miles mencionadas en algunas fuentes polémicas. Estas revisiones no buscan exculpar a la Inquisición, sino entenderla en su contexto histórico, como parte de un mundo premoderno donde la persecución religiosa era práctica común en toda Europa, tanto en países católicos como protestantes. El arte ha reflejado y moldeado nuestra comprensión de la Inquisición a lo largo de los siglos. Francisco de Goya, testigo del ocaso de la institución, capturó su espíritu opresivo en obras como Auto de fe de la Inquisición y sus inquietantes caprichos. En el siglo XX, cineastas como Carl Theodor Dreyer, La pasión de Juana de Arco, o Ken Russell, Los demonios, exploraron la psicología del fanatismo religioso y la persecución. Escritores contemporáneos como Arturo Pérez Reverte, Hombres buenos, o Ildefonso Falcones, La catedral del mar,
han utilizado el contexto inquisitorial para reflexionar sobre la libertad intelectual y la intolerancia. Estas representaciones artísticas, más allá de su precisión histórica, mantienen viva en la conciencia colectiva la memoria de un tiempo en que pensar diferente podía costar la vida. La Iglesia Católica moderna ha mantenido una relación compleja con este legado. El Papa Juan Pablo II, como parte de las conmemoraciones del jubileo del año 2000, pidió perdón por los pecados cometidos por hijos e hijas de la Iglesia a lo largo de la historia, incluyendo implícitamente los abusos inquisitoriales. Sin embargo, algunos eclesiásticos y académicos católicos han adoptado posturas revisionistas, argumentando que la Inquisición ha sido injustamente demonizada. El cardenal Alfredo Ottaviani sostuvo en 1953 que la Inquisición había sido un servicio a la libertad y a la humanidad. En 1998, el Vaticano organizó un simposio académico sobre la Inquisición, buscando una evaluación histórica equilibrada que culminó con la publicación en 2004 de una exhaustiva historia de la institución. Estos esfuerzos reflejan la dificultad de reconciliar los valores contemporáneos de libertad religiosa y derechos humanos, ahora oficialmente abrazados por la Iglesia, con prácticas institucionales históricas que los contradecían frontalmente. El teólogo Hans Küng ha señalado que reconocer estos errores históricos no debilita, sino fortalece la credibilidad moral de la Iglesia contemporánea. ¿Qué enseñanzas nos deja este capítulo oscuro de la historia humana? En un mundo donde el extremismo religioso sigue cobrando vidas, donde la intolerancia resurge en nuevas formas y donde la manipulación del miedo continúa siendo herramienta política efectiva, las lecciones de la Inquisición adquieren renovada relevancia. 3 siglos y medio de terror institucionalizado no son simplemente un episodio histórico distante, son un espejo donde podemos examinar nuestras propias vulnerabilidades como sociedades y como individuos. La pregunta con la que iniciamos este viaje, ¿cómo la fe puede convertirse en terror?, resuena más allá de su contexto específico, invitándonos a reflexionar sobre los mecanismos universales que transforman ideales nobles en justificaciones para la crueldad humana. La primera y quizás más importante lección es cómo el fanatismo, sea religioso, político o ideológico, prospera cuando se fusiona con el poder institucional. La Inquisición no fue simplemente el resultado de creencias religiosas intensas, sino de su instrumentalización por estructuras de poder. Los reyes católicos vieron en la uniformidad religiosa una herramienta para la unificación política. La Iglesia encontró en la persecución de la herejía un medio para reforzar su autoridad frente a desafíos internos y externos. Esta alianza entre fervor ideológico y pragmatismo político creó un sistema donde la crueldad quedaba justificada por supuestos fines superiores. El historiador Benzion Netanyahu argumentó que la persecución de conversos respondía menos a preocupaciones teológicas genuinas que a tensiones socioeconómicas y luchas de poder. Esta instrumentalización del miedo y la fe para fines políticos tiene paralelos inquietantes en regímenes totalitarios modernos y movimientos extremistas contemporáneos, donde las ideologías seculares o religiosas se convierten en justificación para la deshumanización del otro. La segunda lección concierne a los mecanismos sociales y psicológicos que permitieron funcionar a la Inquisición. El sistema de delaciones anónimas no solo facilitó la persecución, sino que corrompió el tejido social mismo, convirtiendo comunidades en redes de vigilancia mutua. Como señaló el sociólogo Zygmunt Bauman al analizar el Holocausto, los grandes crímenes históricos rara vez son obra exclusiva de monstruos, sino de burócratas eficientes, vecinos vigilantes y ciudadanos conformistas.
La Inquisición dependía no solo de inquisidores fanáticos, sino de miles de personas comunes dispuestas a participar en el sistema. Notarios que registraban testimonios, médicos que supervisaban torturas, artesanos que construían instrumentos, vecinos que denunciaban. Esta banalidad del mal, como la denominaría Hannah Arendt siglos después, nos obliga a considerar nuestra propia vulnerabilidad ante presiones sociales y nuestra responsabilidad individual cuando sistemas opresivos demandan nuestra complicidad. Otra lección crucial reside en cómo el control del pensamiento y la expresión afecta el desarrollo cultural y científico de una sociedad. España, que había sido un faro de conocimiento medieval, con centros como la Escuela de Traductores de Toledo, donde convivían sabios cristianos, judíos y musulmanes, se aisló progresivamente del fermento intelectual europeo. La censura inquisitorial, el miedo a expresar ideas heterodoxas y la hostilidad hacia influencias extranjeras crearon lo que el historiador José Antonio Maraval llamó una cultura dirigida. Mientras la Europa protestante y racionalista avanzaba hacia la revolución científica e industrial, España se replegaba en una ortodoxia defensiva. Esta divergencia tendría consecuencias duraderas en el desarrollo económico y social del mundo hispánico. La lección para sociedades contemporáneas es clara. La innovación, la creatividad y el progreso florecen en ambientes de libertad intelectual y tolerancia, mientras que el control dogmático del pensamiento, incluso con nobles intenciones, conduce al estancamiento. Finalmente, la historia de la Inquisición nos confronta con la persistente tensión entre absolutos morales y tolerancia, entre certezas y dudas. Los inquisidores creían sinceramente que salvaban almas eternas a costa de sufrimiento temporal. Su error no fue tener convicciones firmes, sino la arrogancia de imponer estas convicciones mediante coerción y violencia. Como observó el filósofo John Stuart Mill, 3 siglos después del apogeo inquisitorial, la peculiaridad del mal, que consiste en impedir la expresión de una opinión, es que se comete un robo a la raza humana. La Inquisición robó no solo vidas individuales, sino posibilidades colectivas, voces diversas que podrían haber enriquecido el diálogo humano. En nuestro propio tiempo, donde nuevas formas de intolerancia emergen tanto desde fundamentalismos religiosos como desde dogmatismos seculares, la lección más valiosa puede ser la humildad epistémica, la capacidad de mantener convicciones propias, reconociendo nuestra falibilidad y respetando la autonomía moral ajena. Al cerrar este recorrido por uno de los capítulos más sombríos de la historia occidental, quizás la reflexión más pertinente sea que ninguna sociedad está inmune a la tentación de la intolerancia institucionalizada. La Inquisición no fue producto de una cultura inherentemente más cruel o fanática que otras, sino de circunstancias históricas específicas y decisiones humanas concretas. Como advirtió George Santayana, quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Estudiar la Inquisición no es un ejercicio de superioridad moral retrospectiva, sino una oportunidad para reconocer los mecanismos del fanatismo y la opresión que persisten bajo nuevas formas en nuestras propias sociedades. El terror oculto tras la fe puede manifestarse hoy bajo ideologías seculares, nacionalismos exacerbados o fundamentalismos de diverso signo. La verdadera lección de la Inquisición no es que ciertas culturas o religiones sean inherentemente intolerantes, sino que todas las sociedades humanas deben permanecer vigilantes contra la tentación de sacrificar la dignidad individual en el altar de verdades absolutas, sean estas teológicas, políticas o ideológicas.